Si te apasiona entender cómo funciona tu cuerpo y la ciencia detrás de una vida más saludable, suscríbete ahora. Aquí aprenderás algo nuevo en cada video. La mayoría de las personas piensa que dejar el azúcar impacta sobre todo en la cintura. Sin embargo, el primer órgano que reacciona son los riñones. En cuanto la glucosa en sangre desciende, la insulina empieza a reducirse y los riñones modifican de inmediato su delicado equilibrio. Liberan más sodio y líquido, generando esa leve deshidratación que intensifica los dolores de cabeza desde el primer día. Más adelante exploraremos la conexión completa con los riñones y entenderás por qué resulta tan relevante. Pero antes de eso, algo mucho más inmediato sucede en tu cerebro, y eso explica lo que experimentas en tus primeros 3 días. Cuando el azúcar desaparece de forma repentina, tu sistema de recompensa responde con una reacción que tu cuerpo nunca aprendió a ignorar. La dopamina, la molécula de la expectativa, cae con rapidez, dejando a tu cerebro buscando la estimulación que antes anticipaba. El núcleo central del placer se vuelve inusualmente silencioso, como si alguien hubiera bajado la intensidad de sus luces internas. Investigadores de Harvard indican que el consumo habitual de azúcar debilita los receptores de dopamina, obligándote a desear lo dulce con mayor fuerza. Cuando eliminas el azúcar, esos receptores empiezan a activarse nuevamente, pero el proceso resulta profundamente incómodo al inicio. Esa incomodidad explica por qué te sientes inquieto, irritable o más sensible de lo normal. Incluso cuando no existe hambre física, tu estómago permanece tranquilo, pero tu cerebro protesta, reclamando la oleada de recompensa que antes obtenías sin esfuerzo. A esto los científicos lo llaman hambre hedónica, un deseo impulsado por el hábito y la emoción más que por una necesidad nutricional real. Aquí aparece el giro que sorprende a la mayoría durante estos primeros días sin azúcar. Cuanto más intensos son los antojos, más rápidamente comienzan a resensibilizarse tus receptores de dopamina. El dolor de cabeza no es señal de debilidad, sino de circuitos neuronales reajustándose tras años de sobreestimulación. Esa recalibración se asemeja a una leve abstinencia, mostrándolo profundamente que el azúcar se entrelaza con tu estado de ánimo diario. Investigaciones de neuroimagen de Stanford muestran que las vías dopaminérgicas se contraen con picos repetidos de azúcar, reduciendo su sensibilidad con el tiempo. Al retirarlo, estas vías empiezan a repararse intentando recuperar su capacidad de respuesta original más precisa. Ese proceso se siente caótico porque tu cerebro está reaprendiendo a percibir el placer sin estímulos artificiales. La turbulencia emocional del día 1 al 3 tiene menos que ver con hambre y más con una reconfiguración interna. No te estás muriendo de hambre, estás desintoxicándote de un estímulo que tu cerebro había catalogado erróneamente como indispensable. Por eso, la incomodidad surge antes de que notes cambios visibles en tu energía o metabolismo. Pero debajo de ese caos ya se ha abierto una ventana de recuperación temprana. Aunque aún no lo percibas, cada ola de antojos es evidencia de que tu sistema nervioso está dando sus primeros pasos hacia el equilibrio, y cuando la dopamina se estabilice, los antojos se disiparán dejando un patrón de apetito más calmado y predecible. Así, estos primeros 3 días no son un castigo por dejar el azúcar, sino el costo neurológico de recuperar tu libertad. Para el cuarto día sin azúcar, los antojos comienzan a disminuir, pero tu cuerpo se prepara para un cambio más silencioso. El órgano que lidera esta transición son tus riñones, los filtros discretos que regulan cada gota de líquido que transportas. Durante años, la insulina elevada mantenía reteniendo sodio con firmeza, atrapando agua que ni siquiera sabías que almacenabas. Investigadores del NIH describen a la insulina como una hormona silenciosa que favorece la retención de líquidos y afecta a los riñones mucho más allá del control de la glucosa. Por eso, cuando dejas el azúcar y la insulina finalmente desciende, los riñones lo interpretan como una señal para liberar presión. El sodio comienza a eliminarse a través de la orina, seguido del agua, produciendo el primer cambio visible que muchas personas notan. Tu rostro se siente menos hinchado al despertar, la mandíbula más definida y los párpados más despejados de lo habitual. Esta transformación no es estética, es pura fisiología, la primera señal de que tu carga metabólica empieza a reducirse. Muchas personas confunden esta pérdida de peso inicial con pérdida de grasa, pero en realidad es algo mucho más temporal. Por cada gramo de glucógeno almacenado, tu cuerpo retenía casi 3 gramos de agua. Cuando la insulina disminuye, ese reservorio de agua se vacía con rapidez,
provocando el cambio drástico inicial en la báscula. Por eso, perder entre 1 y 3 kilos durante la primera semana es totalmente normal e incluso previsible. Pero aquí aparece el matiz que suele desconcertar a quienes intentan dejar el azúcar por primera vez. A medida que el agua se pierde, también lo hacen los electrolitos, lo que provoca mareos, cansancio o esa sensación de bajón que muchos describen. El problema no es la falta de azúcar, sino el desequilibrio repentino de sodio, potasio y magnesio. Especialistas de Mayo Clinic destacan que hidratarse sin reponer minerales puede empeorar los síntomas, prolongando el malestar y los dolores de cabeza iniciales. Esto significa que beber solo agua no es suficiente. Necesitas reemplazar lo que tus riñones están eliminando. Incluso una pequeña pizca de sal, verduras de hoja verde o agua mineral pueden estabilizar esta química interna de manera rápida y suave. Cuando los electrolitos se equilibran, los riñones comienzan a trabajar con mayor fluidez y eficiencia, a un ritmo energéticamente más favorable que antes. La sensación de desinflamación se intensifica, dando a tu rostro una claridad que quizá no veías desde hace tiempo. Tu abdomen también se siente más ligero a medida que el líquido retenido alrededor de los tejidos digestivos finalmente desaparece. Tus riñones, tras años compensando niveles elevados de azúcar e insulina, experimentan un verdadero alivio. Pero esta mejoría es solo el inicio de una restauración metabólica más profunda, porque una vez que el peso del agua se estabiliza, tu cuerpo se prepara para cambiar su fuente principal de combustible, pasando de la glucosa a la grasa. Ese cambio suele comenzar alrededor del séptimo día y marca un punto de inflexión mucho más profundo que lo visible. En la siguiente etapa, entenderás por qué tu energía puede disminuir antes de estabilizarse y por qué la confusión mental alcanza primero su punto máximo. Antes de continuar, si este contenido te está resultando útil, deja un comentario para saber que este tipo de información te aporta valor y así poder seguir creando videos que realmente quieras ver. Para el día 7 sin azúcar, los cambios externos se vuelven menos evidentes, pero la batalla interna se hace imposible de ignorar. Tu energía fluctúa de forma impredecible y una densa neblina parece instalarse en tus pensamientos. Esta sensación no es un fracaso, sino la fricción metabólica que aparece cuando tu sistema energético comienza a transformarse. Durante años, la glucosa fue tu combustible principal, rápida de usar y fácil de obtener. Pero ahora, con el glucógeno casi agotado, tu organismo recurre a un mecanismo bioquímico más antiguo y lento. El hígado asume su papel evolutivo, produciendo glucosa mediante un proceso llamado gluconeogénesis. No se trata de azúcar proveniente de la dieta, sino de combustible recién fabricado para proteger tus células más sensibles. Los glóbulos rojos, las células de la médula renal y ciertas áreas del cerebro todavía dependen de glucosa para funcionar. Por eso el hígado la libera con precisión, como si mantuviera encendida una pequeña llama durante una noche larga. Esta transición se siente incómoda porque tu cuerpo abandona la facilidad por la eficiencia. Investigadores del NIH describen este proceso como la reconstrucción de la flexibilidad metabólica, una capacidad humana que con el tiempo se había debilitado. Y aquí aparece la paradoja. Tus días de mayor debilidad suelen ocurrir justo antes de que comience tu etapa metabólica más fuerte. La fatiga es simplemente el sonido de tu sistema energético reescribiéndose desde dentro. A medida que la gluconeogénesis se estabiliza, las enzimas que descomponen la grasa se vuelven más activas. Tus células empiezan a utilizar los ácidos grasos con mayor eficiencia, proporcionando a los músculos un combustible más constante y duradero. Al mismo tiempo, las mitocondrias se adaptan, aumentando su rendimiento para sostener este nuevo entorno energético. Esta adaptación produce una energía más estable, sin los picos y caídas característicos del metabolismo dependiente del azúcar. Sin embargo, tu cerebro se resiste al principio, ya que está acostumbrado a la glucosa y debe aprender a utilizar cetonas como combustible. Las cetonas se queman de manera más limpia, pero las neuronas necesitan tiempo para adaptarse a este nuevo lenguaje metabólico. La niebla mental no es señal de daño, sino un proceso de ajuste. Una vez completada la adaptación, muchas personas describen una claridad mental más constante que la que experimentaban con el azúcar.
Por ahora, esta incomodidad representa el despertar de un antiguo mecanismo de supervivencia, recordándole a tu cuerpo cómo funcionar sin excesos. Después del día 10, comienza otra transformación visible relacionada con la inflamación, el colágeno y la forma en que envejecemos. Para el día 10 sin azúcar, la neblina mental empieza a disiparse y surge un cambio más silencioso. Notas la piel ligeramente más luminosa, las articulaciones más ligeras y el rostro menos inflamado. Estos cambios no son casualidad, sino consecuencias bioquímicas de eliminar la carga oculta del azúcar. Durante años, el exceso de glucosa se unió a las proteínas mediante un proceso que los científicos denominan glicación. Esta reacción genera productos de envejecimiento, compuestos nocivos que endurecen el colágeno, debilitan la elastina y aceleran los signos visibles del paso del tiempo. Investigadores de la Clínica Mayo describen estos productos como una especie de óxido molecular que deteriora lentamente los tejidos desde dentro. Al dejar el azúcar, este proceso oxidativo se ralentiza, permitiendo que la piel y los tejidos conectivos se regeneren con mayor libertad. Las fibras de colágeno, antes tensas por los enlaces del azúcar, comienzan a recuperar su elasticidad y suavidad naturales. Esta mayor flexibilidad explica por qué las articulaciones se sienten menos inflamadas, menos rígidas y más libres al moverse. Al mismo tiempo, el sistema inmunológico se tranquiliza notablemente, liberado de la inflamación constante provocada por el exceso de azúcar. Los picos de glucosa estimulan las citocinas, mensajeros inflamatorios que incrementan el dolor y agravan silenciosamente diversas afecciones crónicas. Al eliminar el azúcar, estas citocinas disminuyen, brindando a los tejidos un esperado periodo de calma y reparación. Esta reducción inflamatoria explica por qué los brotes se atenúan, el enrojecimiento disminuye y el aspecto cansado del rostro empieza a desvanecerse. Pero aquí surge un detalle que muchas personas no perciben durante el proceso de dejar el azúcar. El organismo no solo reduce la inflamación, sino que también redirige energía hacia la renovación celular y la reparación tisular. Sin los picos constantes de glucosa, las mitocondrias reducen el estrés oxidativo y pueden operar con mayor eficiencia. Esta mejora se traduce en una vitalidad sutil que se percibe como energía más estable y un tono de piel más luminoso. En el torrente sanguíneo, la insulina sigue descendiendo, aliviando la carga inflamatoria que circula por las arterias. Incluso el intestino experimenta alivio, produciendo menos subproductos inflamatorios que antes se distribuían por todo el organismo. Esta calma interna permite que el sistema nervioso se estabilice, favoreciendo un estado de ánimo más equilibrado y menos reactivo. El efecto acumulativo resulta notable. Comienzas a sentir que el envejecimiento ocurre a un ritmo más amable. Sin embargo, esta etapa solo prepara el terreno para un cambio aún más interesante alrededor del día 14. A medida que la inflamación disminuye, las señales del apetito se reorganizan, las papilas gustativas se reactivan y la sensación de saciedad cambia de manera significativa. En la siguiente fase, dejar el azúcar deja de percibirse como un desafío y empieza a sentirse como un nuevo comienzo. Para el día 13 sin azúcar, ocurre algo inesperado, no en la piel ni en las articulaciones, sino en la lengua. Las papilas gustativas, que se renuevan aproximadamente cada 10 días, ya han reemplazado por completo a las anteriores, que estaban apagadas por el exceso de dulzor. Durante años, el azúcar saturaba su capacidad, obligando a los sabores naturales a competir con un estándar irreal. Ahora, sin esa exposición constante, estas diminutas células sensoriales recuperan la sensibilidad perdida con el tiempo. Por eso, una simple manzana vuelve a percibirse con un sabor intenso, complejo y sorprendentemente dulce. Pero el cambio va más allá del gusto. Modificaciones hormonales profundas comienzan a regular el apetito con mayor precisión. Cuando la insulina permanece baja, el cerebro vuelve a escuchar con claridad la hormona leptina, a menudo por primera vez en años. La leptina es la señal de saciedad, la voz interna que indica que es suficiente antes de comer en exceso. El consumo elevado de azúcar silencia esa señal, generando una sensación biológica de hambre constante. Al eliminarlo, ese silencio se rompe
y el cuerpo recupera la capacidad de detenerse de forma natural. Por eso muchas personas se sienten satisfechas antes, incluso consumiendo menos cantidad de comida. Pero la transformación también alcanza al cerebro. Reducir el azúcar incrementa BDNF, un factor de crecimiento vinculado con la memoria, el aprendizaje y la resiliencia neuronal. Neurocientíficos de Harvard suelen llamarlo fertilizante cerebral, porque fortalece las conexiones sinápticas y favorece la claridad mental. A medida que el BDNF aumenta, los pensamientos se vuelven más estables, el estado de ánimo mejora y la alimentación emocional pierde protagonismo. Dejas de buscar comida como estímulo y comienzas a comer por verdadera necesidad de nutrición. Este cambio marca una transición profunda, pasando de un comportamiento impulsado por el antojo a una autorregulación más serena. El sistema digestivo se ajusta en consecuencia, funcionando con mayor fluidez mientras las papilas gustativas y las hormonas se alinean con señales más naturales. Incluso porciones pequeñas resultan más satisfactorias, porque el cerebro vuelve a interpretar correctamente el dulzor y la saciedad. Esta recalibración es lo que muchos describen como libertad alimentaria, el fin de la dependencia compulsiva del azúcar. Y para el día 14, surge una comprensión profunda. Dejar el azúcar no solo transformó tu dieta, sino también tu percepción. Pero antes de concluir el recorrido, queda un capítulo final sobre seguridad, equilibrio y sabiduría a largo plazo. 14 días sin azúcar no son un logro para presumir, sino un reflejo biológico que muestra tu metabolismo real. A lo largo del proceso, observaste cómo la dopamina se reajusta, los riñones liberan presión, la inflamación disminuye y las señales del apetito se reactivan. Sin embargo, el objetivo más profundo es la claridad para comprender tu cuerpo sin distorsiones. La ciencia demuestra que eliminar temporalmente el azúcar permite detectar patrones que pasarían desapercibidos en la rutina cotidiana. Pero también advierte que este tipo de reinicio requiere responsabilidad, especialmente en personas con condiciones médicas. Quienes utilizan insulina o ciertos fármacos hipoglucemiantes pueden experimentar riesgo de hipoglucemia si reducen el azúcar de forma brusca sin ajustar la medicación. Los endocrinólogos recalcan que cualquier cambio debe ser supervisado, ya que los medicamentos no se adaptan automáticamente como el organismo. Otro aspecto relevante es el sistema suprarrenal, encargado de regular el estrés y las demandas metabólicas. En personas con estrés crónico, reducir demasiado los carbohidratos puede elevar el cortisol y alterar los ritmos naturales. Síntomas como ansiedad, insomnio o tensión interna no son fracasos, sino señales hormonales de ajuste. También existe el componente psicológico, donde la disciplina alimentaria puede derivar sutilmente en restricciones excesivas. La ortorexia suele comenzar con buenas intenciones, pero se vuelve perjudicial cuando la comida se asocia con miedo. Si aparecen culpa o ansiedad por decisiones ocasionales, es momento de hacer una pausa compasiva. Porque el objetivo de este proceso es la conciencia, no el castigo, el equilibrio, no la perfección. Curiosamente, muchas personas experimentan un cambio interesante tras completar los 14 días sin azúcar. Los antojos disminuyen tanto que volver a los dulces habituales resulta extraño. Las papilas gustativas se vuelven más sensibles, la energía se estabiliza y el azúcar deja de ofrecer el consuelo emocional de antes. No evitan lo dulce por miedo, sino porque su biología deja de necesitarlo. Se convierte en una preferencia basada en la claridad, no en una regla rígida. Un cambio silencioso, no una proclamación. Aún así, este camino es personal, y no todos necesitan seguirlo permanentemente para obtener beneficios. Para la mayoría, la salud a largo plazo se basa en la moderación y la constancia, no en la eliminación total ni en el extremismo. El cuerpo prospera cuando tiene espacio para recuperarse, pero también cuando recibe flexibilidad y amabilidad. Permite que estos 14 días sean un reinicio, no una obligación de por vida, a menos que tu propio cuerpo decida suavemente lo contrario. Sea cual sea tu decisión a partir de aquí, recuerda, tu organismo es más sabio, resiliente y adaptable de lo que imaginas. Espero que este video te haya resultado útil y nos vemos en el próximo.